Hola, buenas tardes. Un placer compartir con ustedes, hablar un poco acerca de lo que son las alteraciones cognitivas en pacientes que han presentado COVID-19 o SARS-CoV-2. En primer lugar, pues decirles que la sintomatología que nos deja pues este virus, ¿verdad? Particularmente bastante variado en cuanto a no solo el sistema nervioso, sino que pues a nivel sistémico en general, ¿no? Por lo tanto, pues pretendo hacerles una presentación de lo que es un poquito lo que tenemos en la escasa literatura vigente que hay en cuanto a las publicaciones y hablarles un poco acerca de lo que es lo que hemos compartido con diferentes colegas, ¿verdad? Tanto desde el área pues de neuropsicología particularmente, con diferentes instituciones, así con los servicios de neurología en general, ¿no? Particularmente primero, pues me gustaría mostrarles un poquito lo que son los datos epidemiológicos, hablar de unas generalidades, ¿no? Vemos cómo particularmente muchos de estos pacientes, un 5% de los pacientes, van a comenzar a manifestar cierta alteración de la conciencia, que eso es una de las cosas que vemos. Un 20% de los pacientes hospitalizados experimentan síntomas graves. Y ahí les puedo decir que dentro de esos pacientes que tienen síntomas graves, no es algo que podemos garantizar con toda certeza, porque bueno, ya ven que sin duda este virus nos toma a todos como un poco inexpertos, pero su antecesor nos ha ayudado un poco para ir entendiendo, ¿no? Y particularmente a lo que respecta en cuanto a la neuropatología, los pacientes que, ese 20% de pacientes hospitalizados que presentan los síntomas graves, les podría decir que en cierta medida esa complicación involucra algún tipo de mecanismo afectado del sistema nervioso, ¿no? Particularmente lo que vamos a ir viendo. Eh, y es más cuando lo correlacionamos con ese otro porcentaje de que el 75% de los pacientes que son hospitalizados requieren el oxígeno suplementario. Ya veremos esto, pero quiero que tengan en cuenta esos datos, ¿no? De ese 20% de los pacientes que requieren un ingreso a cuidados intensivos, y ese 75% de esos mismos pacientes requieren asistencia mecánica, ¿verdad? Administración de oxígeno. De alguna manera su mecanismo neuropatológico va a involucrar particularmente pues, un mecanismo lesivo de lo que es el encéfalo y sus estructuras subcorticales, caudales particularmente, ¿no? De aquí en cuanto al mecanismo fisiopatológico en general, pues solo destacar pues la afectación de esas proteínas estructurales, ¿no? Como la proteína S, la proteína E, la proteína M y la proteína N. Y vemos cómo eso pues forma parte de la alteración pues del ADN y es un poquito esa mutación, esa multiplicación que se va gestando en cuanto a la forma que el virus tiene, lo que tiene la posibilidad de afectar sistémicamente a los pacientes en general, ¿no? Particularmente nos interesa, como estamos hablando, pues yo decanto la presentación más para el área que pues estamos abordando, que es al área de neurociencias particularmente, ¿no? Entonces me interesa mostrarles cuando el mecanismo de lesión tiende a afectar esa área particularmente, ¿no? Y entonces en ese sentido, lo que nos va a interesar es cómo cuando el virus traspasa la mucosa, ¿verdad? La mucosa nasal y la laringe, que es pues lo más común, luego ingresa a los pulmones, al tracto respiratorio y los órganos diana, que ahí los tienen, ¿verdad? Lo que son los pulmones, el corazón, el sistema renal
y el tracto gastrointestinal. Pero particularmente observamos que cuando atraviesa esta forma, que es bastante particular, la mucosa nasal, pues ahí tiene una posibilidad de hacer también una migración, el virus, y afectar al sistema nervioso. Considerar, por lo tanto, que la sintomatología pues engloba un primer ataque, que es esa forma que se da a través de pues, los primeros síntomas, las primeras manifestaciones, que hablamos de los primeros 7 días, y en los segundos, en el segundo ataque, que se da del día 7 al día 14, ¿no? Es cuando vemos que pues hay un aumento significativo de las afectaciones que se pueden tener con respecto a lo que el virus nos va dejando, ¿no? Ahí lo tenemos, 14 días, en eso coinciden muchos de los autores que consultamos. Sin duda que tener comorbilidades graves incrementa, ¿verdad?, la mortalidad. Un factor a tener en cuenta también es que el aumento de la edad es un factor de riesgo bastante importante, ¿no? Pacientes mayores de la tercera edad, pues se vuelven muy vulnerables a estar afectados por el COVID-19. Y si presentan alguna de estas enfermedades premórbidas, como enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva, que son comunes en la tercera edad, algún tipo de enfermedad renal, ¿no? Producto pues de la diabetes, lo más común, o alguna enfermedad hepática de multicomponente, ¿no? Es decir, que pueda tener producto de polimedicación o alcoholismo crónico o cualquier otra condición, vemos, así como si hay un compromiso inmunodepresivo y definitivamente si el paciente pues tiene obesidad. La obesidad en este caso es porque en definitiva la forma que tiene el virus de comportarse pues involucra, ya ven que lo más significativo es esa forma de afectación vascular, ¿verdad? Así como pulmonar, y eso en definitiva es lo que compromete pues el riego sanguíneo de los diferentes órganos y tener en cuenta pues la particularidad que tiene el cerebro, ¿no? Tomando en cuenta eso que les he mencionado, pues la tasa de letalidad varía notablemente con la edad, ¿no? Punto 3, muere de cada 1000, lo que tenemos entre la edad entre 5 y 17 años, pues vemos que va mejor a los jóvenes, 305 muertes por cada 1000 casos entre las personas mayores de 85 años, ¿no? Y entre los internados en cuidados intensivos, pues la letalidad es bastante alta, llega hasta un 40% y bueno, esto pues son datos que realmente preocupan y de ahí es que se trata de hacer mucho hincapié en cuidarnos pues para no llegar a estas consideraciones, ¿no? La sintomatología en general, pues sin duda lo más común, los síntomas más comunes en todas las formas, la fiebre, la tos, la disnea, los escalofríos, el cansancio, congestión y secreción nasal, náusea, vómito y diarrea. Eh, lo que nos interesa está al lado derecho un poquito más, lo que son las mialgias, ¿verdad? Los dolores musculares, las cefaleas, los aspectos que involucran pues la pérdida del olfato o pérdida del gusto, ¿verdad? La anosmia también particularmente, y estos son pues de los primeros síntomas que se comenzaron a reconocer y que nos fueron despertando el interés de que particularmente el virus no solamente afectaba aquellos órganos diana que mencionábamos, sino que pues como forma parte de la lógica y los mecanismos fisiopatológicos en general del cuerpo, si hay un compromiso vascular, el encéfalo es un órgano diana importantísimo, ¿no? Y esto tiene que ver un poquito más con las
peculiaridades que tiene el cerebro como órgano, que ya se los mencionaré cuando hable de la neuropatología en particular, ¿no? De las complicaciones que nos encontramos en general, ¿verdad? Tenemos lo que son del virus, cardiopatías que incluyen arritmias, miocardiopatías, lesiones cardíacas agudas, y si a esto le sumamos que el paciente ya tenía factores de riesgo, algunos que no hemos mencionado, pero que forman parte de la época nuestra, ¿no? Que es, pues, personas que llevan un estilo de vida muy sedentario, que tienen una mala nutrición, mucha comida, pues, rápida, fumadores, bebedores, ¿verdad? Estos aspectos que forman parte del estilo de vida, que también son importantes, pues también se constituyen un factor de riesgo particularmente importante, ¿no? Y que hay que tomar en consideración debido a que sin duda esto incrementa la posibilidad de que se puedan afectar. Trastornos de la coagulación, porque particularmente el virus tiene esa posibilidad, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vemos que la formación de tromboembolias y embolias pulmonares, la implicación de procesos hemorrágicos es lo, pues, sin duda que es lo que más compromete la vida y es lo que hasta el momento, pues, ha dado algún tipo de preocupación. Eh, el síndrome de Guillain-Barré se han reportado algunos casos. Aquí somos un poquito más cautos, pero lo presentamos porque sí hay algunos reportes, ¿verdad? Por lo tanto, pues, como les decía, estamos en fase de exploración, fase de conocimiento, entonces reportamos todo lo que va ocurriendo para que, pues, si en lo sucesivo va presentándose, pues que no nos sorprenda, no saber que pues de alguna manera hay un antecedente, pero particularmente en este caso, pues hay algunos artículos editoriales y uno que otro clínico que reporta casos de Guillain-Barré, pero como les menciono, no es nada concluyente, ¿no? Ahora, lo que son los fallos multiorgánicos, pues esto sí, porque ya forma parte de estadísticas un poco más complejas, que de hecho es lo que vemos en los pacientes que ingresan a las salas de cuidados intensivos, ¿no? En cuanto a la sintomatología puntual, desde el punto de vista, pues, neurológico, vemos que la pérdida del olfato, pero también alteraciones de la conciencia, como la presencia de delirios, pues, en este sentido es algo que sí efectivamente podemos mencionar, así como por los mecanismos lesionales que tiene el virus, pues genera un riesgo mayor de presentarse los eventos vasculares cerebrales en cualquiera de sus formas, ¿no? Tanto un ictus como todas las demás formas. También vemos encefalitis y mielitis miálgicas, ¿verdad? Un poco periféricas, que estos son parte de los síntomas que llegan a menos del 10% que se ha visto, el síndrome de fatiga crónica, así como les mencionaba por los casos de Guillain-Barré, es un poco lo que podemos ver, ¿no? Sin duda que las causas neuropatológicas que más nos están haciendo pensar y que pues están generando cierto consenso que todavía pues no es concluyente, es que hay una infección viral directa que para el caso no pensamos que directamente atraviesa el tejido cerebral, ¿no? Sino que ya les voy a mencionar cómo es la forma en la que se eh, eh, distribuye, pero esto se los presento aquí porque fueron los primeros resultados que se fueron presentando a inicio del año, en enero de 2020, y se hablaba un poquito de esto, pues por tratando de buscar un poco lo que sería pues una explicación bastante pues lógica, pues sí, tenía cierto sentido, pero ahora conocemos un poco más
que no es precisamente este el mecanismo, sino ya se lo voy a mostrar un poco más a detalle, ¿no? ¿Verdad? Cómo se va generando. Pero sin duda la conectividad que tiene la causa vírica, eso sí, es un factor muy importante y vemos que depende pues de la combinación de factores. Entonces es como multicomponente el mecanismo que luego puede generar un compromiso de cuáles pueden ser los síntomas neurológicos que puede presentar el paciente y de ahí pues las secuelas cognitivas que se puedan experimentar en cierta manera, ¿no? Los posibles mecanismos, como se los había mencionado al inicio, pues indudablemente desde los ensayos, por ejemplo, con ratones de laboratorio vemos que eh, la vía intranasal fue lo primero que fue dando como idea, ¿verdad? Y de ahí que luego ingrese por los nervios olfatorios y luego se extienda a estructuras subcorticales como el tálamo y el tronco encefálico. Por lo tanto, este dato anterior que les había presentado aquí, que transcurría por la vía directa del tejido cerebral, es una idea que ya a esta altura, ¿verdad? En noviembre ya no manejamos respecto a la forma en cuanto a la causa, ¿no? Sino que aquellos que logran contagiarse por la vía intranasal, que es pues sin duda lo más común, por eso utilizamos pues la mascarilla, cubrebocas, como se dice en algunos otros lugares, pues parece que es el mecanismo de lesión más particular, ¿no? Que tendría pues relación directa con la afectación del sistema nervioso. Y de ahí, de la vía, ingresaría, pues como ya lo mencionamos, a lo que son los nervios olfatorios y luego se extiende a la estructura subcortical como el tálamo. Y aquí es donde vemos, recordamos un poquito pues la función que cumple el tálamo como estructura subcortical que se encarga de hacer una conexión de todos los inputs, ¿verdad? Sensoriales, nos referimos pues a los inputs que vienen de las vías visuales, la vía gustativa, somatostésica. Y entonces en ese sentido, si el virus tiene esta dinámica, significa que al afectarse el tálamo, la conectividad a llegar a las zonas corticales, pues pueden tener cierto retraso y eso es una de las cosas que vemos en cuanto a algunos pacientes que tienen ciertas secuelas cognitivas, ¿no? ¿Verdad? En cómo se pueda generar alteraciones perceptivas y en este caso, pues se manifiesta un poco como una disminución en los tiempos de reacción, ¿verdad? O disminución en lo que es la velocidad del procesamiento. Y luego, pues finalmente el virus llega a lo que son zonas del tronco encefálico. Y recuerden que las zonas del tronco encefálico, ahí están muchos de los centros que sostienen la vida, ¿no? Por ejemplo, los centros que controlan la presión arterial, cerebral, la saturación de oxígeno en general, la distribución de energía en el encéfalo y todo eso es automático porque, bueno, no pensamos nosotros voluntariamente me voy a subir o me voy a bajar la saturación de oxígeno, sino que es algo que ocurre de manera autonómica, ¿no? Y esos centros que sostienen la vida en general están ahí en el tronco encefálico y por lo tanto les podría decir que en aquel porcentaje de pacientes que ingresan a cuidados intensivos, sin duda que en nuestra opinión hay un compromiso importante de afectación del tronco encefálico, ¿verdad? Que pudiera explicar de por qué pues unos pacientes de alguna manera salen y por qué otros no, ¿verdad? Eh, otros autores hacen reportes bastante puntuales y por eso lo coloco. Si se fijan, en un primer estudio hablaba de esta vía y luego pues se confirman por estos autores que efectivamente hay cuando existe un compromiso de la sintomatología neurológica, compromiso del tronco encefálico, en los casos que tienen mayor gravedad y de ahí es donde pues de alguna manera se ha
Se ha generado en cierta forma esto, el tener que ampliar el compromiso y pues la participación que pueden tener el papel del neurólogo dentro del tratamiento del COVID-19 en las áreas de cuidados intensivos, ¿no? En un diálogo interdisciplinar con el intensivista particularmente en esto, buscando pues sin duda pues el mayor beneficio que es preservar la vida de los pacientes. Casi descartado a esta altura, como les decía, que la vía de afectación sea hematogenética o linfática, ¿verdad? Como habíamos mencionado en el primer estudio que presentamos anteriormente que se publicó en enero. A esta altura, pues hablamos que aquellos casos, pues particularmente, pues que tienen sintomatología neurológica, parece que transcurren por este mecanismo, es el más común, ¿no? A través de la vía nasal, ingresa, transcurre a través de los nervios olfatorios, pasa por estructuras subcorticales como el tronco encefálico, el tálamo, y luego llegaría a la corteza cerebral particularmente, ¿no? Entonces, a nivel micro, ¿qué ocurre, no? Pues tenemos que a nivel de la actividad de la célula nerviosa, de la sinapsis, lo primero que se ve, se ha visto que se afecta, pues son las terminaciones nerviosas periféricas, ¿no? Entonces, esto provoca que lleguen esas señales alteradas a las zonas del tracto solitario. Aquí les muestro una versión, una vista posterior de lo que es el tronco encefálico, ¿no? Y pues mostramos lo que son las zonas del tracto solitario. Y ahí particularmente pues tenemos cómo pues también se correlaciona la participación del nervio vago, y de ahí es que muchos de los pacientes que tienen COVID-19 pues van a manifestar alteraciones músculo-esqueléticas, ¿no? Que se van a traducir como dolores mixtos, ¿verdad? Es decir, que hay un compromiso del músculo, la articulación, ¿verdad? Y el sistema nervioso, eso es lo que podemos tener, ¿no? Y de ahí que en esas zonas puntuales que les mencionaba, pues estas zonas del encéfalo, que, ¿verdad? Forman parte del bulbo, el tronco encefálico en general, pues ahí están los centros cardiorrespiratorios que les mencionaba, y de ahí pues que muchos de los pacientes pues ahora podemos decir que el virus, esa es la gravedad que tienen, que cuando tiene una afectación puntual del sistema nervioso central, pues particularmente al afectar estos centros se complica mucho el panorama porque son núcleos, grupos de estructuras celulares nerviosas que pues son los que se encargan de sostener la vida particularmente, ¿no? En cuanto a la sintomatología neurológica, volviendo, pues en la generalidad tenemos que hay reportes de pacientes con síndromes confusionales agudos, y por lo tanto, pues ahí encontramos que vamos a tener pues alteraciones de conciencia, ¿verdad? Que se van a manifestar como delirios, ¿verdad? También vamos a tener pues alteración sin duda del nivel de atención, tanto activa como atención pasiva, ¿verdad? Cambios en la personalidad, ¿verdad? Agitación, y dentro de las otras síntomas que son generales del sistema nervioso, pues encontramos lo que son las cefaleas, convulsiones y pues eventos vasculares cerebrales según este autor Asali, ¿no? Otras manifestaciones en un estudio más grande, y que quisiera destacar porque este estudio publicado por Mao y sus colaboradores, ¿verdad? Fue una muestra bastante grande en comparación con otro tipo de estudios. Sí resaltarles aquí que dentro de los antecedentes de los pacientes
que formaron parte de este estudio, todos tenían pues comorbilidades, ¿no? Y esas comorbilidades eran pues parte de las que les había mencionado, pues tenían un antecedente de una enfermedad como hipertensión, una enfermedad cardíaca, diabetes mellitus, obesidad, enfermedad pulmonar o alguna enfermedad renal. Y encontramos que este autor reporta y sus colaboradores que de esos pacientes que formaron parte del estudio que tuvieron COVID-19, el 24,8% manifestó afectación del sistema nervioso central. Y los síntomas más comunes eran la cefalea y el mareo. De esos pacientes también un 8,9% manifestó afectaciones del sistema nervioso periférico que iban desde pues, alteraciones del gusto y alteraciones del olfato, que en algunos casos llegó a repercutir de manera significativa a una disminución de el olfato y disminución del gusto que se sostuvieron incluso cuando la enfermedad refirió, ¿no? Un cambio cualitativo tanto en el gusto como en el olfato. Eso sin duda depende mucho pues de la forma en que se presenta la interacción que les mencionaba entre el virus y el huésped en este caso, no es decir, la persona. 10,7% también de esos pacientes presentaron alteraciones musculoesqueléticas y de ahí la importancia que tiene pues el papel de, si se fijan, un equipo multidisciplinar de medicina, ¿no? Especialistas en dolor, pues también medicina pues rehabilitativa, ¿no? Los fisioterapeutas, sobre todo para este tipo de alteraciones periféricas como lo que son las musculoesqueléticas que particularmente pues tienen la posibilidad de generar este tipo de repercusiones puntuales, ¿no? En cuanto a las alteraciones ya propiamente neuropsicológicas, pues el perfil de estos pacientes que tuvieron COVID-19, que luego pues fueron referidos a servicios de neurología, servicios de psiquiatría y pues en tratamiento pues integral con los servicios de neuropsicología, encontramos que tienen un perfil que es bastante variado, pero pretendo mostrarles un poquito lo que se nos fue haciendo como más común a partir de las abstracciones tenidas tanto de la práctica, ¿verdad? Como el compartir con algunos colegas que les mencionaba. Entonces, dentro de las funciones cognitivas que hemos visto se afectan, pues claramente alteraciones de la conciencia que van desde trastornos de la orientación, ¿verdad? Tanto la orientación a lo psíquica, autopsíquica, se ha visto. Puntualmente en las funciones cognitivas, pues alteraciones en la atención sostenida, en la atención selectiva, atención alternante, alteraciones en los bancos de memoria, que puntualmente lo que vemos que se altera es la memoria inmediata, ¿no? Y dentro de la memoria inmediata, pues particularmente hablamos de la memoria de trabajo. Esto hasta ahí pues se parecería mucho al perfil de lo que son los trastornos neurocognitivos, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso las demencias, demencia tipo Alzheimer, la demencia mixta particular y la demencia vascular en sus en estadios iniciales. También afectación de las funciones ejecutivas en algunos pacientes. En los casos más graves se reportó, por ejemplo, afectación en lo que es la toma de decisiones, planificación, la formación de conceptos, flexibilidad cognitiva, razonamiento y abstracción, así como afectaciones en el índice de aprendizaje y
En casos muy puntuales, que fueron dos, eh, de 2 a 5 casos, pues se reportan también alteraciones perceptivas como agnosias, pero en este caso pues hay dudas bastante puntuales porque habían otras comorbilidades que perfectamente podrían también explicar la condición, pero también mencionárselos porque, bueno, forman parte de este rompecabezas que tenemos y pues es importante en esta fase descriptiva que estamos de la enfermedad aún, pues estar bastante abiertos y pues reportar este tipo eh, de hallazgos porque pues son importantes, ¿no? Dentro de las consideraciones que es particularmente importante tener en cuenta a la hora de valorarlos, pues los factores precipitantes, por supuesto, como el estrés de estar, pues, el paciente no solo si se ha infectado, sino como la convivencia en casa, ¿verdad? Y en algunos países como, por ejemplo, en Honduras, que hay confinamiento, ha habido confinamiento, vemos como los problemas relacionales familiares entre cónyuges, entre padres e hijos ha sido importante. Y de ahí que pues algunos pacientes tengan índices altos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, tanto en aquellos que transcurrieron con el COVID-19 y sobreviven, como aquellos que algún familiar tuvo la condición y se agravaron y tienen unos rasgos un poco más neuróticos, pues en estos hay que tener en cuenta ese factor, ¿no? Así como si ha tenido una enfermedad psiquiátrica premórbida, pues esto sin duda que puede acentuar la forma en que el perfil cognitivo manifieste este tipo de condiciones, ¿no? También los factores de riesgo que ya mencionamos, si tiene obesidad, si tiene abuso de sustancias, trastornos del sueño, eh, enfermedad metabólica como diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, enfermedad renal, enfermedad cardíaco y enfermedad pulmonar, pues sin duda que eso complica porque estas condiciones también transcurren con correlación con alteraciones en los perfiles neuropsicológicos, ¿no? Y eso pues marca en cierta manera que los pacientes tengan este tipo de dificultad. Tratando de darles pues una guía un poco más puntual, me voy a detener bastante en este slide y particularmente pues decirles que lo que hemos observado es que el perfil de los pacientes que han tenido COVID-19, por la forma particular que tiene el virus de comportarse con complicaciones cardiorrespiratorias, particularmente su perfil se parece bastante al perfil de los pacientes que presentan enfermedad vascular cerebral, ¿no? Y en cualquiera de sus formas. Particularmente presento esta imagen porque de la cantidad total de pacientes, pues sin duda que los ictus, ¿verdad? Son lo que constituyen un poco más la frecuencia de lo que son las enfermedades vasculares cerebrales. Y en cuanto a la irrigación anterior con la irrigación posterior, particularmente estamos hablando que en la irrigación anterior es donde más componente psicológico tiene, sobre todo pues arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, y sabemos que en la irrigación posterior pues particularmente nos enfocamos en lo que es la arteria cerebral posterior y la vértebro-basilar. Pero puntualmente la irrigación anterior es la que nos da alteraciones en las funciones atencionales, como les mencionaba, alteraciones en la memoria, alteraciones en la personalidad y aquí pues
el perfil nos da mucho de los síntomas que se encuentran pues en las afectaciones de los lóbulos frontales, ¿no? Nos referimos a cambios de la personalidad, la habilidad emocional, pérdida de la motivación, anedonia, alteración en lo que es la conciencia social, pérdida de la iniciativa, dificultad en la toma de decisiones, afectación en el razonamiento y la abstracción. Entonces, podemos efectivamente hipotetizar que la forma que manifiesta el perfil de estos pacientes involucraría una combinación de lo que es, pues, este perfil de enfermedad vascular cerebral y las zonas corticales afectadas, pues van desde lo subcortical que les mencionaba por los hallazgos, que lo más complejo sin duda es cuando se vuelve la afectación del virus mucho más caudal, ¿no? Cuando afecta las zonas del tronco encefálico, por lo que mencionamos, que ahí están los núcleos autonómicos que sostienen la respiración, la frecuencia cardíaca, la vasodilatación y todo eso. Ahora, ¿por qué esta particularidad es, y es lógico entender por qué la enfermedad, por qué el COVID-19 ataca el encéfalo? Bueno, en este caso, pues les mencioné unos minutos atrás que la condición que tiene el cerebro es el único órgano que tiene, pues la peculiaridad de tener los tres tipos de irrigaciones, ¿no? Arterias, venas y capilares y sobre todo, pues los capilares sanguíneos no tienen por su naturaleza la capacidad de resistir cambios en lo que es la irrigación, ¿no? La frecuencia cardíaca. Y si pues se tiene alguno de los factores de riesgo como obesidad, arteriosclerosis, que también es otra de las condiciones que se agravan con el COVID-19 y si sobre todo se tiene premórbido, sin duda que eso explica de por qué se pueden tener secuelas cognitivas de este tipo. No fueron tan frecuentes, mejor dicho, las alteraciones del lenguaje, ¿verdad? Aunque, pues, considerando lo que les mencionaba, pues se podrían dar perfectamente. Sobre todo, pudiéramos tener problemas articulatorios, ¿verdad? Refiriéndonos pues a fascias de Broca particularmente o trastornos pues, receptivos del lenguaje o particularmente se pudieran tener afasias transcorticales, aunque esto sería menos común. Pero en cuanto al perfil cognitivo, involucraría eso particularmente, ¿no? Sin duda, afectaciones en las áreas de la atención sostenida, atención selectiva, atención alternante y particularmente disminución en la velocidad del procesamiento, porque eh, sobre todo cuando la afectación es respiratoria, es donde vamos a ver esto, ¿no? Como al paciente hipoproséxico, ¿verdad? Lento en los tiempos de respuesta, ¿verdad? Ahí hay que considerar ese factor de por ejemplo, la fatiga crónica o la complicación de la enfermedad respiratoria obstructiva, que es una de las complicaciones más graves. Entonces, en ese caso, es donde podemos tener que, si no hay un buen riego sanguíneo y no hay una buena frecuencia respiratoria, bueno, todo eso repercute en la irrigación y la distribución de oxígeno en el cerebro y el cerebro pues trata de distribuir, ¿verdad? Tanto el riego como el abastecimiento de oxígeno porque la neurona necesita para funcionar adecuadamente que los niveles estén en un sentido bastante equilibrado, ¿no? Y eso pues provoca que exista un daño. Muy bien, concluyendo un poco, pues tenemos que los factores virales, como las mutaciones de genes específicas aumentadas por la virulencia del pues, SARS-CoV-2 o COVID-19 y los factores asociados al huésped, es decir, a la persona, ¿no?
así como factores como la edad avanzada, las comorbilidades, si hay presencia de inmunosupresión, así como la interacción entre el virus y el huésped, en eso, ¿verdad? Es decir, es muy importante cómo se comporta el virus y la persona, eso explica el compromiso que pueda tener el sistema nervioso, ¿no? Por lo tanto, hasta el momento no podemos concluir eh, que en todos los casos de los pacientes se va a manifestar de la misma manera, ¿no? Sino que aquí lo que vamos viendo es que hay una relación bastante específica entre el virus y la persona y eso definitivamente pues sí constituye un factor que explica el compromiso que pueda tener el sistema nervioso. Por otro lado, las complicaciones neurológicas pueden ser bastante variadas en la presentación clínica, así como la prevalencia, el impacto, la evolución de la enfermedad, pues sin duda son todavía muy inciertos y requieren de más estudios para ser más concluyentes. El perfil de las funciones cognitivas afectadas es bastante similar al de los pacientes con alteraciones de conciencia y secuelas de enfermedades vasculares cerebrales, siendo los déficits atencionales, puntualmente atención sostenida, atención selectiva, atención alternante, eh, en las modalidades auditivas, en eso sí les puedo puntualizar esto un poco más, en el input auditivo, menos en el input visual, se preserva mejor la vía visual en cuanto al índice de atención, afectación importante en la velocidad del procesamiento, ¿verdad? Trastornos nésticos, particularmente nos referimos a alteraciones en la atención, en la memoria inmediata, perdón, y particularmente en el índice de memoria de trabajo. Afectación, por lo tanto, o sea, afectación en la atención y en la memoria, pues indudablemente eso afecta la capacidad de aprendizaje, se dificulta temporalmente, depende mucho también del recurso neurocognitivo del paciente, esa es otra de las consideraciones para el buen o mal pronóstico, así como afectaciones en las funciones ejecutivas que van desde afectaciones en el razonamiento, la abstracción, planificación, así como cambios en la personalidad. En el lenguaje, pues, como les mencionaba, se reportaron algunos casos con alteraciones leves en la articulación, así como la presencia de trastornos perceptivos como agnosias, ¿verdad? Particularmente. Por lo tanto, es necesario hacer más investigaciones que nos permitan, pues, tener perfiles cognitivos un poco más concluyentes. Eso sería de mi parte, pues eh, gracias por su atención y abierto a las preguntas. Muchas gracias, doctor Leiva. Sí, ahora hay una ronda de preguntas. Si es que algún espectador tiene alguna duda, por favor hacerla mediante el chat para que pueda ser leída y respondida. Doctor, hay una pregunta de parte de un Sí, usuario que dice lo siguiente: ¿qué afectaciones a nivel de memoria en concreto las últimas investigaciones en pacientes con COVID-19 se han registrado? sí, como les mencionaba, pues las afectaciones en las áreas de la memoria particularmente describen afectaciones en la memoria inmediata particularmente, ¿no? Eh, en la memoria demorada, que en este caso pues pensamos en esos daños de memoria pues un poco más irreversibles, ¿no? En este caso no podríamos decir que
particularmente la enfermedad del COVID tiene un papel importante porque en este caso, particularmente lo que nosotros hemos observado que en esos perfiles donde se afectan las memorias demoradas más, que son, digamos, los olvidos que tienden más a un perfil de una demencia, eso tiene más correlación con otras condiciones y no puntualmente con el COVID-19. Es decir, que si acaso el COVID-19 solo sería un factor que agravó, pero ya habían condiciones premórbidas que podían explicar por sí solo la presencia de un trastorno, pues, de un síndrome demencial, ¿no? El COVID lo que hizo de pronto es acelerar ese proceso, pero ya se esperaba que esto pudiera ocurrir. Pero puntualmente, haciendo una correlación un poquito más directa, eh, hablamos de fallos en la memoria inmediata, particularmente en la memoria de trabajo. Recuerden, la memoria de trabajo es una memoria de recuerdos de corta duración, no dura más de 20 minutos. De ahí de esos 20 minutos la pasamos a lo que se conoce como memoria de inmediata, ¿no? La memoria de trabajo es esa memoria que utilizamos en este preciso momento. Es la memoria que nos permite, por ejemplo, tener presente qué es lo que vamos a realizar en esta hora siguiente. Si alguien nos dio algún tipo de instrucciones, bueno, a tal hora tengo que hacer tal cosa, tengo que llamar a tal persona, tengo que escribir un ensayo, hacer un artículo, salir de casa, ir a comprar algo. Eso sería la memoria de trabajo, dura más o menos 20 minutos, ¿no? De ahí, si lo quiero sostener a un tiempo de una hora, 2 horas, pues eso forma parte de lo que es la memoria inmediata. Y si se extiende un poco más en el tiempo, pues ya íbamos hablando de la memoria de trabajo. Pero particularmente se ven afectaciones en lo que es la memoria de trabajo como parte del depósito de memoria inmediata. Entonces podríamos decir que el virus tiene la posibilidad de afectar la memoria inmediata puntualmente. Si somos más específicos, pues al subíndice de la memoria de trabajo. Eso. Ok, doctor, muchas gracias. Hay una última pregunta que Sí. dice lo siguiente. ¿Cuál es la intervención que se debe hacer frente a las alteraciones cognitivas en pacientes con COVID? Muy bien. Bueno, en primer lugar, pues es importante hacer un perfil. Por eso les mencionaba los factores que eran necesarios reconocer, eh, porque de ahí, pues parte mucho el que se pueda plantear una intervención bastante apropiada, ¿verdad? Un principio que es importante en la rehabilitación cognitiva es que partimos de las funciones que tiene preservadas el paciente para utilizarlas como eh, fundamento para tratar de recuperar aquellas que se encuentran afectadas o en su defecto compensarlas, como es algo que ocurre particularmente con los fallos en la memoria, ¿no? En la memoria hablamos más de, sobre todo cuando hablamos de memoria demorada, daños a ese tipo, en los casos de los perfiles demenciales, hablamos de compensación de las funciones y no de recuperación de las funciones, ¿no? Las recuperaciones las dejamos para otro tipo de funciones cognitivas, como por ejemplo la atención, si tiene esa posibilidad de llamarse recuperación de la función. Eh, el lenguaje puede tener esa posibilidad, las agnosias, las praxias, funciones ejecutivas también, pero particularmente las funciones gnésticas, es decir, la memoria, suelen ser un poco más compensatorios los resultados, ¿no? Las intervenciones. En ese sentido, pues decirles que es importante analizar pues los factores de riesgo que tiene el paciente, eh, conocer cuáles son las posibilidades que tiene, porque bueno, una cosa que vemos es que eh, hay muchos pacientes que no desarrollaron mucho recurso cognitivo y entonces en ese caso les puedo decir que es
complejo porque disponer de una buena reserva cognitiva pues también sirve como un factor compensatorio cuando viene cualquier tipo de injuria que afecta al sistema nervioso. Entonces, en ese caso, primera cosa que hay que hacer una evaluación neuropsicológica para establecer una línea de base, saber qué funciones se encuentran claramente afectadas, cuáles funciones están preservadas y saber que las funciones preservadas tienen que servir como base para mejorar las que se encuentran claramente afectadas, establecer un perfil no general, ¿verdad? Otro aspecto bastante importante, la rehabilitación tiene que ser individualizada y no puede aplicarse programas generalizados porque los resultados entonces no son adecuados, son resultados muy vagos. Se tiene claro que cuando los programas de rehabilitación son bastante específicos, se tiene una buena efectividad en los resultados que cuando son bastante generales, ¿no? Eh, Involucrar a la familia también es importante porque, bueno, no siempre se tiene la posibilidad de que el paciente vaya todos los días a la rehabilitación por los costos que esto puede repercutir en la economía del paciente y por lo tanto reconocer quiénes son esos cuidadores principales que puedan servir como coterapeuta para el trabajo en casa es bastante importante, ¿no? Eh, También hacerle un seguimiento a esos mismos cuidadores porque puede ocurrir que tengan el síndrome del cuidador y en este caso pues ya sabemos que el cuidador principal se vuelve pues alguien vulnerable a los trastornos del estado de ánimo, llámese depresión, ansiedad, ¿verdad? Y en ese caso pues también habría que cuidarlo en ese sentido.